¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Bueno, mira a la persona que tienes a tu lado. ¿Tiene la gloria de Dios en su rostro? ¿Refleja la gloria de Dios? Hemos estado estudiando el libro de Juan. Hemos estado trabajando, ¿no?, en escudriñando ese libro, y hemos estudiado muchos milagros. ¿Cuántos los recuerdan? Muchos milagros hizo Jesús. Recordamos que vimos cuando transformó el agua en vino, ¿se acuerdan, no?, de las bodas de Caná. Luego también vimos que sanó al hijo de un noble, multiplicó los panes y los peces, sanó al paralítico, caminó sobre el mar, le devolvió la vista a un ciego. Y si te preguntara, ¿crees que Jesús puede hacer un milagro en tu vida? ¿Crees que Jesús aún hace milagros? Amén. Y hoy vamos a seguir estudiando los milagros que ha hecho Jesús. Y decíamos que Jesús había hecho muchos milagros. Podemos pensar que Marta también conocía de todos esos milagros, porque Marta era una mujer que estaba muy cerca de Jesús. Ella y su familia eran amigos de Jesús. Y seguramente ella puede ser que haya escuchado de estos milagros del propio Jesús, no lo sé, o de la gente que venía a contar las cosas que había hecho Jesús. Yo creo que más de las personas, ¿no? Porque Jesús hacía el milagro y le daba la gloria a Dios, ¿no? No se glorificaba a Él. Él sabía que quien hacía los milagros era el Padre, porque cuando estuvo en esta tierra, Él estaba en un cuerpo de hombre, limitado, y dependía totalmente de su Padre. Ahora bien, María, cuando Jesús dice, quitad la piedra, ¿qué hizo María? Puso una objeción. Y yo me identificaba con Marta. Yo me identificaba, yo digo, Marta seguramente era de esas mujeres que no les gustaban los malos olores. De esas mujeres que van limpiándolo todo. Quita, que esto huele mal. Y bueno, lo sabemos que ella era una mujer muy afanada, ¿no?, en sus tareas de la casa, queriendo tenerlo a lo mejor todo ordenado, queriendo tener todo listo, a lo mejor queriendo tener todo el control. ¿Cuántas mujeres hay aquí que quieren tener el control de todo? Muchas, ¿no? Yo la primera, Bueno, el Señor nos ha dado muchas virtudes a la mujer. Pero tengo que decirte, querida, que nos las ha dado para hacer ayuda, no para controlarlo todo. Y tenemos que meditar mucho en eso como mujeres. Es importante. ¿Tenía o no Marta el derecho de negarse a que se quitara la piedra? Era la hermana del muerto, ¿no? Habían pasado 4 días. Ya habían hecho el entierro. Era lógico pensar que Marta no quería volver a pasar por esa situación. No sé si has ido alguna vez a un entierro. Es duro, ¿sí? Cuando ya están tapando a la persona que ha muerto, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, y es como que, bueno, ya tapado, ya no lo veo. Pero si vuelve a salir, a lo mejor se remueven muchas cosas, ¿no? Y no sabemos qué estaba pasando en el corazón de Marta. Podemos decir muchas cosas, pero la palabra no lo dice. Entonces, vamos a
quedarnos con lo que la palabra nos dice. Es importante no ir más allá, porque a veces podemos equivocarnos, ¿no? Y decir, no, es que Marta estaba pensando en esto. No lo sabemos, solo Dios conoce los pensamientos de Marta. Pero lo cierto es que ella no permitía que Jesús moviera la piedra. Y yo me pregunto, ¿era cualquier hombre el que le estaba hablando a Marta? No, era Jesús. Y Jesús no hablaba por hablar. Jesús no es como nosotros, no era como nosotros, ¿no? Que a veces hablamos por hablar. No, hermanos, Jesús no habla por hablar. Jesús dio una instrucción y esa instrucción venía del Padre. Porque sabemos que Jesús en todo momento dijo que Él no hacía nada que el Padre no le dijera. Jesús estaba obrando la voluntad de Dios. Y si esa palabra se había dicho, algo iba a suceder. Porque el Señor no habla en vano. Y muchas veces la palabra de Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero nosotros nos oponemos a quitar la piedra. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a mover la piedra. ¿Por qué? Porque tenemos dudas, porque ponemos nuestros argumentos por encima de la palabra de Dios. Y eso era lo que Marta estaba haciendo. Ella tenía argumentos humanos que sí, que eran lógicos, pero la lógica humana nunca está por encima de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros no podemos recibir la palabra porque estamos llenos de muchos argumentos humanos. Y todo lo cuestionamos desde nuestro punto de vista. Y por allí le quitamos el poder a la palabra. Pero, hermanos, hermanas, déjame decirte que Dios nunca miente. Y si hay una palabra, si Jesús da un mandato, es porque Él va a hacer algo. Si el Señor trae una palabra a nuestra iglesia, recíbela. Porque el Señor no habla en vano. Algo va a suceder. Isaías 55:11 dice, Dios a través del profeta Isaías dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa y es para limpiar nuestras vidas, para transformarlas, para renovarlas. Para eso viene la palabra de Dios. Ella tiene un propósito, no es en vano. Las palabras que el Señor trae, todo lo que Él nos está hablando, lo que nos ha estado hablando desde que comenzamos a estudiar el libro de Juan, no es en vano. Cada una de esas palabras viene para hacer algo en tu vida y en mi vida. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos, iglesia? ¿Sabes qué le dijo Jesús a Marta? Si crees, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Iglesia, el Señor nos dice esta mañana, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y qué es la gloria de Dios? Porque si yo voy a recibir una promesa, ¿no? Como siempre dice el pastor, yo tengo que saber de qué me están hablando. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es para ti la gloria de Dios? Vamos a ver qué dice Pablo en 2 de Corintios 3:18.
dice 2 Corintios 3:18? ¿Lo tenemos? Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero también me gusta algo que dice en la Reina Valera. Sin embargo, la Nueva Traducción Viviente es como más explícita, ¿no? Dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, ¿cuántos aquí el Señor ha quitado el velo? ¿Cuántos le han entregado la vida a Cristo? Dice que así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Somos transformados de gloria en gloria, dice la Reina Valera. Hermanos, la gloria de Dios es Jesucristo, porque Él es nuestra meta. Nos tenemos que parecer a Él, y a medida que nosotros nos parecemos a Cristo, entonces, primero que nada, vemos su gloria en nuestras vidas, y luego esa misma gloria se refleja a quienes tenemos a nuestro alrededor. Puedes ver a la persona que tienes a tu lado. ¿Ves la gloria de Dios? Necesitamos, hermanos, quitar la piedra. Necesitamos quitar la piedra para ver la gloria de Dios. Necesitamos quitar la incredulidad que hay en nuestras vidas. Esa incredulidad que no nos permite recibir la palabra. Y entonces que la palabra nos ilumine. Porque cuando yo quito la incredulidad y creo en la palabra, creo que lo que dice la palabra es verdad y que transforma mi vida, entonces yo no soy el mismo. Cuando yo me miro al espejo, me gusta la Reina Valera porque dice, y como de cara al espejo, ¿no? ¿Sí? Veo reflejada la gloria de Dios. Soy yo que estoy siendo transformado, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es la gloria de Dios. Amén. Y continuamos. María no podía ver más allá de la piedra. No podía. ¿Podemos nosotros ver más allá de la piedra? Ella no sabía lo que estaba sucediendo. Ella no se podía imaginar que detrás de esa piedra había un milagro. No se lo podía imaginar. Porque María no podía ver más allá. María no conocía la voluntad Marta. No sé por qué estoy empeñada en María. Marta no conocía la voluntad del Padre. Y contrario a eso, vemos una oración hecha por Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Recordemos el versículo. Dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús había orado por Lázaro. Jesús ora por ti y por mí. Él sabe lo que tú estás pasando. Él es nuestro abogado ante el Padre. Y Él había orado por Lázaro, pero me conmovió, me llegó tan adentro la forma de orar de Jesús, dando gracias por lo que aún no había visto, por lo que aún no había sucedido.
Había una convicción de Jesús. Jesús era perfecto en obediencia. Jesús tenía una relación perfecta con su Padre. Y eso le llevaba a orar de esa manera. Le llevaba a orar viendo lo que no había sucedido como si ya hubiera sucedido. Le da gracias y le dice: porque yo sé que tú siempre me oyes. Podemos nosotros orar de esa manera. Podemos nosotros decirle al Señor: yo sé que tú siempre me oyes. Hay una característica muy importante en la fe de Jesús, y es que conocía la voluntad de Dios. Y me gustaría que me acompañes a 1 de Juan 5, 14, 15. Juan, el escritor de este libro, conocía perfectamente la oración que había hecho Jesús, pues escribió el libro. Y basado en esta oración, escribe en su carta, en la carta que él envió a las iglesias, en 1 de Juan 5, 14, 15. Dice Juan: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de la oración de Jesús? Jesús conocía la voluntad del Padre. ¿Conocemos nosotros la voluntad de Dios? ¿Conocemos nosotros cuál es la voluntad del Padre? A veces decimos: Señor, yo sé que me vas a dar ese coche, yo sé que me vas a dar esa casa, yo sé que me vas a dar ese proyecto que estoy haciendo. Pero conocemos la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Hermanos, para nosotros conocer la voluntad de Dios, necesitamos conocer su palabra. Cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros nos metemos en la palabra, escudriñamos la palabra y la voluntad del Padre se revela a mi vida, entonces yo oro conforme a su voluntad, porque vivo su voluntad. Una cosa es conocer, leer la palabra, tener conocimientos, y otra cosa es vivir la palabra. Vivir la palabra es vivir la voluntad de Dios. Jesús era obediente. Su obediencia era perfecta. Y en medio de esa obediencia tenía una seguridad de que lo que pidiera al Padre, Él lo iba a recibir. Pero pedía conforme a la voluntad del Padre. ¿Cómo nosotros podemos ver más allá de nuestra incredulidad? ¿Cómo podemos hacer para que esa falta de fe que podamos tener sea procesada, sea trabajada? La única forma es a través de la palabra de Dios. La única forma que nosotros tenemos para poder ver más allá de la piedra es conocer la voluntad de Dios. Es saber cuál es la voluntad del Padre, y para eso necesitamos escudriñar sus escrituras, tener una intimidad con Él, una intimidad basada en su palabra, porque a veces vamos como personas místicas
No conocemos la palabra, pero de repente decimos, el Señor me dijo. El Señor me dijo que hiciera algo y resulta que ese algo va en contra de la palabra de Dios. ¿Y cómo sé yo que el Señor me lo dijo? No, hermanos, la fe no es ciega. La fe no es ciega. La fe es la certeza de que algo va a suceder conforme a la voluntad de Dios. Esa es la fe que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que profesar. Amén. Y llegó el momento que todos esperábamos. Yo creo que todos lo hemos estado esperando desde que hemos estado predicando esta historia de Lázaro. Se hizo el milagro. Lázaro resucitó. Lázaro vuelve a este mundo. Pero ¿cuántos recuerdan cuál era el propósito de esa resurrección? El propósito de aquella resurrección era glorificar a Dios. Y Lázaro volvió de la muerte a este mundo. Y yo me preguntaba, yo decía, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que suceder para que una persona que está muerta, que ya ha perdido todos los sentidos, que ya no respira, que su sangre ha dejado de circular por su cuerpo, todo eso, qué tiene que suceder para que esa persona viva nuevamente? Tiene que haber una regeneración. Tiene que haber una renovación de ese cuerpo que está muerto. Y eso fue lo que Jesús hizo. Hizo un milagro, pero el milagro iba más allá que darle vida a Lázaro en este mundo. El milagro iba más allá. El milagro era glorificar el nombre de Dios. Ese era el propósito. Una vida con propósito. Ahora Lázaro resucitaba y Lázaro en sí mismo llevaba un testimonio. Era el producto del poder de Dios obrando en su vida. Hermanos, el mayor milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas es darnos un nuevo nacimiento. Es quitar la piedra y llamarnos así como lo hizo. Lázaro, ven acá, sal de esa cueva. El Señor murió en la cruz para que nosotros tuviéramos un nuevo nacimiento. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabes cómo estábamos? Como Lázaro. Estábamos en una cueva oscura, con una piedra que tapaba. Era un sepulcro. Y Jesús nos llamó. ¿A cuántos aquí el Señor llamó? Lázaro, sal de allí. Lázaro, sal de allí. Necesitamos escuchar la voz de Jesús. Dice que hay estudios científicos que dicen que lo último que pierde el ser humano, el último sentido que pierde es el oído. Es el oído. Habían pasado 4 días. Era suficiente porque dicen que lo pierdes. Claro, no te dura 4 días. Es el último que pierdes, pero lo pierdes como a las 72 horas. Habían pasado 4 días. Era suficiente para que ninguna evidencia científica demostrara que aquello no era verdad. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Gritó fuertemente y Lázaro oyó.
¿Y qué pasó? Que claro, en aquel momento yo me imagino la gente estaba como asustada, ¿no? Imagínate que alguien se levanta de la tumba. ¿Qué harías? ¿Qué harías si alguien se levanta de la tumba? ¡Puf! Correr, ¿no? Y todos los que estaban allí vieron cuando Lázaro salió. Y Lázaro, en aquel tiempo, cuando alguien moría, lo envolvían como una momia, ¿no? Lo amarraban. No sé si era para que no se escapara de la tumba, y de ahí no se escapaba nadie, ¿no? Pero lo amarraban, lo ataban. Y yo me imagino en ese momento todo el mundo asustado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y Jesús tiene que decirle: desátenlo, quítenle las vendas. Lázaro era libre. Y esa es la libertad de la que el Señor nos habla. Esa es la libertad que el Señor nos quiere dar. Pero tenemos que quitar la piedra. Tenemos que dejar que el Señor quite la piedra, porque no la quitamos nosotros. Él la quiere quitar. El Señor quiere quitarnos toda la incredulidad. El Señor quiere renovar nuestras vidas. El Señor quiere traer un nuevo tiempo, iglesia. El Señor quiere que salgamos de esa oscuridad. Posiblemente hemos perdido la esperanza, ¿no? Como nos decía la palabra la semana pasada. Hemos sepultado la esperanza de que el Señor puede obrar en nuestras vidas, de que puede obrar en esta iglesia, que el Señor está levantando una nueva generación, que el Señor tiene cosas nuevas, que el Señor tiene cosas nuevas para nosotros, que el Señor tiene cosas nuevas para nuestra familia, que a lo mejor la persona que está a nuestro lado decimos: no, esa no va a cambiar nunca. Y el Señor te dice: iglesia, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Una vida con propósito. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno se pierda. Pero así como Él levantó a Lázaro de su tumba, Él quiere levantar una iglesia. Una iglesia que es sensible a la necesidad. Una iglesia que quiere trabajar, que quiere poner su vida por los demás, que quiere ser un testimonio vivo, como lo hizo Lázaro. Una iglesia que es libre en Cristo, que decide recibir el perdón, que decide entregarle su vida a Cristo para que Él pueda reflejar su gloria a través de nosotros. Te voy a invitar a que cierres tus ojos por un momento. Y que allí tú con el Señor le preguntes: Señor, ¿por qué has enviado esa palabra en esta mañana? ¿Por qué me hablas de remover la piedra? ¿Será que mi corazón
se ha endurecido y yo no puedo ya escuchar tu voz. ¿Será que me he alejado tanto que no oigo tu voz? En esta mañana, Padre, examina mi vida. Necesito que tú me digas qué es aquello que tengo que quitar, qué es aquello que estorba, que no me permite entregarte mi vida, entregarte mi tiempo, entregarte mis pensamientos. Reconocer que tú eres el único que da sentido a mi existir, que contigo todo lo tengo, que después de ti no hay nada, y que más allá de las bendiciones que me puedas dar en esta vida, hay una promesa, una vida eterna, una eternidad a tu lado, Jesús. Deseo permanecer contigo. En este día quiero que abras mis pensamientos y mi corazón y entres a Él. Y me llenes con tu Santo Espíritu, que avives tu espíritu en mi corazón, que avives el fuego del don que un día recibí y que posiblemente ahora he dejado que se quede dormido. Y tú en esta mañana quieres quitar aquello que lo ha ocultado. Ilumínanos, Señor, en esta mañana. Ilumínanos y trae tu convicción a través de tu Espíritu Santo. Convéncenos, Señor. Convéncenos, porque queremos ver tu gloria y reflejar tu gloria. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Amén.